Alivian el peso de cada día, ya están de vuelta junto a Felipe Bianchi en Pauta Abierta, en Pauta 100.5. 6 de la tarde, 35 minutos. Como les contaba, ya estamos en contacto con Ernesto Silva, prorector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de FARO UDD, expresidente de la UDI, diputado por 2 periodos y desde ahora uno de los flamantes integrantes de la Comisión para ver la nueva arquitectura del Estado de Chile. Ernesto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Eso es la universidad? ¿Está en su oficina en la universidad? Sí, mil perdones, partí para allá pero me atrasé y me tuve que volver, así que estoy recién sentándome de vuelta acá en la universidad. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Ernesto, lo primero, ¿ya empezó a funcionar la comisión? ¿Cuándo parten? Entiendo que el plazo para sacar un primer informe es 120 días, pero ¿cuándo comienza todo esto? Mira, hay 2 comisiones, Felipe. La arquitectura del Estado que planteas tú, que tuvo su primera convocatoria antes de ayer y su primera reunión es el viernes de la próxima semana. ¿Ya? Va a estar sesionando quincenalmente probablemente, puede que se divida en grupo, eso la presidenta lo va a plantear, que es Bettina Horst, y va a trabajar 120 días en elaborar informe. En paralelo hay otra comisión, que es una comisión sobre el empleo público. Yo también integro esa comisión. Y esa comisión empieza su trabajo efectivo, Felipe, mañana. Mañana a las 12 tenemos la primera reunión. Y son 2 esfuerzos que van en paralelo abordando como un desafío que yo creo que es bueno, que es que al inicio de un gobierno tratar de ver si hay espacio para generar acuerdo técnico y después acuerdo político en algo que es muy difícil. Porque el típico caso de los temas que muchas veces se está de acuerdo, pero que después cuesta traducir en cambio real, que son modificaciones que ayuden a que los servicios funcionen mejor para la gente, haciendo ajustes en el empleo público y en esta arquitectura del Estado que es la que tú me preguntabas. Que son ajustes que, en el fondo, una de las dificultades es que va a terminar tocando a los propios, porque cuando, tal como dices tú, cuando asumen un nuevo gobierno, hay cargos que se ocupan por parte de ese nuevo gobierno, entonces es un área muy complicada tener la conclusión, por ejemplo, de que hay que achicar ciertos grupos de funcionarios. Mira, sí, yo no creo que se vaya a hacer el fondo, ¿ah? Yo creo que acá hay un desafío quizás, Felipe, que es mayor, que es hay que pensar que la ciudadanía se conecta con el Estado en muchos puntos de contacto. Y la pregunta que uno tiene que hacerse al pensar en modernizar el Estado y la arquitectura del Estado y también el trabajo público es cómo ayudamos a hacer cambios para que esos servicios funcionen mejor para las personas. Ese tiene que ser el foco. Hay algunas cosas que están pasando que yo creo que invitan a reflexionar. O sea, el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, permite que muchas cosas que se hacían de una manera se hagan de otra. Y probablemente personas que estaban haciendo ciertas tareas van a aprender otras nuevas para poder generar valor. Pero lo que no deberíamos hacer es quedarnos inmovilizados, ¿ya? Por el riesgo de producir alguna dificultad, sino que tratar de avanzar. En la arquitectura del Estado, Chile tiene ciertas características. Es un Estado unitario, ¿ya? Es distinto a los Estados federales. El Poder Ejecutivo es fuerte a través de los ministerios, de la seremía, de las direcciones regionales de los servicios, y probablemente la estructura que hicimos en su momento, si uno la revisa pensando en que Chile hoy día es un país de clase media, que tiene otro nivel de información y acceso, más tecnología, puede encontrar nuevas soluciones. Y en eso hay que mirar lo que se ha hecho en otras partes del mundo innovando y también reconocer cuáles son las características o restricciones que tenemos acá. Quiero entender algo, y supongo que la gente que está escuchando también. Lo primero, ¿cuál es? Si uno pudiera ponerle temas, como para un ejemplo, la diferencia entre la parte de la comisión que va a ver la nueva arquitectura del Estado y la que va a ver el empleo público, para entender con un ejemplo de cada una de las dos posibilidades. ¿Partamos con eso? Muy bien, partamos por el empleo público. Hoy día los trabajadores del sector público se vinculan, Felipe, a través de distintos tipos de contratos, ¿verdad? Los que están en planta, los que están en la contrata, los que están en honorario. Esos trabajadores tienen ciertas características de protección del empleo que son distintas al trabajador que muchas veces nos está escuchando desde la casa. Contrato de trabajo, posibilidad de despido, indemnización. También son evaluados de distinta manera, ¿ya? Y sus estructuras de remuneraciones son distintas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hoy día la planta, que era algo muy relevante, ahora es más chiquitita y gran parte de la gente está en la contrata o en el honorario, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo tenemos un sistema de incorporar a las personas, de evaluarlas y darle seguimiento en el tiempo, que sea más coherente con los desafíos que tiene Chile. ¿Ya? Yo creo que muchas personas... Esa es como la Comisión de Empleo Público. Ya. ¿Y la ¿ya? otra? Y la otra lo que te dice es, mira, Chile tiene hoy día 25 ministerios, tiene no sé cuántas seremías, direcciones regionales en distintos servicios.
pero acá hay innovación, hay tecnología, hay cambios, hay cosas que podrían estar en una parte o en otra. ¿Es esta la mejor arquitectura de ministerios, de organización de seremía, de direcciones regionales, de otros vínculos? Uno podría ir a más temas todavía, pero esto va a ser en el gobierno central, ¿ya? ¿Hay una mejor manera de organizarnos para que los servicios lleguen mejor a las personas? Esa es la pregunta de la Comisión de Arquitectura del Estado. Ya, no me quiero ¿Ya? adelantar, pero déjame preguntarle por dos ejemplos que a mí siempre me parecen bien decidores, digamos, que para saber si va a ser parte de la conversación, que tiene que ver un poco con la duplicidad de cargos. Qué sé yo, a uno siempre le llama la atención que haya en las regiones, por ejemplo, gobernadores, CRM, delegado presidencial, que tienen cargos distintos, tienen obligaciones distintas, pero pareciera que se podrían de alguna forma unir, o lo que pasa con el IND y el MINDEP en el tema del deporte, o lo que pasa con algunos otros cargos que, no sé, en los ministerios, por ejemplo, que tendrá sentido seguir con el CGGOV y el SECOM, en fin, ¿de ese tipo de cosas van a conversar? Sí, sí. Yo creo que la segunda parte de lo que dijiste va a estar primero. Por ejemplo, hay una discusión típica que se llama ¿cómo se organiza el centro del gobierno? El centro del gobierno es en el fondo el equipo en torno al cual el presidente arma principalmente su capacidad de desplegar su programa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tienes hoy día al Ministerio de Interior, al Ministerio Secretaría de la Presidencia, al Ministerio Secretaría General de Gobierno y otro. Entonces, hay distintas formas de organizarlo. Entonces, ese es un desafío. Un segundo desafío es pensar qué cosas no quedaron tan funcionales. Tú pusiste un ejemplo, que es Ministerio del Deporte con Instituto Nacional de Deporte. O algunos pueden decir Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con el CERNAMEC. O podríamos seguir con otro. Entonces, revisar eso sí es la manera más adecuada. Incluso uno podría pensar, Felipe, que cuando llegue un gobierno nuevo, tenga por un tiempo la posibilidad de adaptar un poco la estructura de los ministerios o de la organización de los equipos para desplegar su programa de gobierno. Quizás en una segunda etapa, no es lo que vamos a ver ahora, va a ser materia de discusión las delegaciones, los gobiernos regionales, pero no va a estar en el corazón de esta primera etapa. En esta primera etapa, porque son 120 días, hay que tratar de producir un primer paso para que el gobierno lo tome y lo transforme en uno o más proyectos de ley. El corazón va a estar en la estructura de los ministerios, seremías, delegaciones de las direcciones regionales de servicio en esa base. Y los ejemplos que tú has dado son súper buenos en eso. Dos preguntas a propósito de críticas que han surgido al tiro, como suele ser en nuestro país apenas se da la noticia. Muchas críticas del mundo, digamos, de la izquierda y la centroizquierda a la presencia de Osvaldo Andrade, a la presencia de Del Piano. Creo yo, sin entender mucho, que la idea es ser lo más amplio posible. Y ayer estuvieron sentados acá en el estudio los alcaldes Belolio y Bodanovich y decían, ¿por qué no pensaron también en el mundo municipal? Es una buena pregunta. Yo he hablado con el alcalde Belolio, he hablado con otro alcalde, y yo creo que el tema del empleo municipal es súper importante. Es probable, Felipe, quizás para la gente que nos está escuchando, cuando hablamos del empleo público, tú puedes ir viendo como distintas capas. El estatuto administrativo central, el mundo de la salud, que es un mundo súper grande, lo vivimos, todos los chilenos lo viven fuertemente. El mundo de la educación, en los SLEP, en los municipios, en el ministerio y todo. El mundo de los municipios. El gobierno está planteando que partamos primero por el estatuto administrativo del gobierno central. Y si logramos ponernos de acuerdo ahí y se logra un avance, poder llevarlo a otras áreas. Yo sí creo que el punto de los municipios ahora es bien importante porque es el primer contacto de las personas con lo público, el primer contacto con la ciudadanía. Y en eso a mí por lo menos me gustaría que eso estuviera considerado. Veremos si eso se va a dar. Pero yo creo que como son ámbitos muy distintos, partir en un orden tiene sentido. Y el gobierno central fue el camino para partir, el estatuto administrativo, lo que está en los ministerios. Y lo segundo sobre la diversidad, yo comparto la diversidad y valoro que Adriana Del Piano, que Osvaldo Andrade sean parte de esta comisión. Yo creo que ellos son personas que tienen ideas políticas claras, pero son personas libres. Y en el fondo para estas comisiones se necesitan personas con ideas propias, que quieran tratar de construir miradas, reflexionar. En la otra comisión, Felipe, que es la del empleo público, hay una exministra del presidente Boric, hay una subsecretaria del presidente Boric, la Macarena Lobo y Heide Werner, de ex subsecretaria de Hacienda. Y yo creo que son buenas señales para que haya diversidad de mirada y sirva, primero técnicamente, para que después los partidos políticos, cuando el gobierno presente, puedan haber tenido algunas personas que su sensibilidad y mirada se recogió desde el inicio. Porque también se ha criticado, pero bueno, ahí estás dando dos ejemplos, pero se ha criticado que hay poca gente del Frente Amplio o del Partido Comunista, qué sé yo. Bueno, ese juicio lo tiene que hacer la política. Yo como integrante de la comisión, lo que te puedo decir es que las personas que están ahí veo que tienen buenas competencias
En la de empleo público hay una ministra del presidente Boric, una ex subsecretaria que están a cargo de estos temas, eso me parece bien. Y creo que además con la ministra del Piano, que también fue ministra del presidente Boric, que está en la Comisión de Arquitectura del Estado, y personas como Andrade, no sé, me parece valioso lo que está, ¿ah? Y me imagino que van a haber más conversaciones y consultas. Creo que esto es un punto de partida, Felipe. Y la buena noticia es que al inicio del gobierno, porque muchas veces estas comisiones se hacen como al final. Pero si se hacen al final, no alcanza a hacerse el proceso que viene después, que es el más importante, que es que la política diga, ¿qué hago con esto? Mm. ¿Cómo lo llevo adelante? ¿En qué orden lo pongo? Entonces, tratar de construir en 120 días estos temas con cierto elemento mirada al inicio del gobierno me parece valioso. Lo, Ojalá que sorpre- resulte bien. lo sorprendió que uno podría pensar que es parte del trabajo que van a hacer ustedes, que justo 24 horas después se hubiera restituido el gabinete de la primera dama, ¿o es un tema muy menor? No, la verdad no tenía, o sea, lo leí hoy día, pero no apareció en ni una de las conversaciones en las que yo al menos he estado como tema. Pero No me llamó la es atención, parte de lo ¿ah? que van a revisar o no alcanza a caber dentro de eso. No sé cuál es la figura, si es que un programa dentro de o iniciativa, probablemente no, ¿ah? No creo que lleguemos a ese nivel. Yo diría no me sorprendió porque era algo como que esta administración había dicho en algún momento que iba a hacer, digamos. Entonces no creo que haya sorprendido mucho, quizás simplemente que pasó hoy día o entre ayer y hoy día que lo supimos nomás, Felipe. Perfecto. Ernesto, ya, le voy a hacer preguntas porque lo voy a exprimir, que tienen que ver con otra parte de sus obligaciones y sus intereses. Uno en la política, otro en la educación. Desde el mundo universitario, la discusión que hay hoy en Chile de esta especie de gallito entre el humanismo, la ciencia y no sé qué, ¿cómo lo asume una universidad tan importante como es la de ustedes? Nosotros lo que vemos es que en un mundo de inteligencia artificial, en un mundo de velocidad de cambio, la formación de un alumno tiene que ser fuerte en pensamiento crítico y en capacidad de reflexión. Y en eso las humanidades, la lectura, Felipe, la escritura, y también la interacción con otros, ¿ah? Porque no es pura inteligencia artificial, sino que el formar a los alumnos en trabajar interdisciplinariamente con otros está en el corazón. Nosotros eso lo tenemos tomado a mil. Y de hecho hemos ido abriendo más programas. Yo en Faro dirijo una licenciatura en Filosofía, Política y Economía, que ha sido súper entretenida para que alumnos de comercial, de derecho, de ciencia política y periodismo abran su mente con otra formación. Y creemos que eso es muy valioso. En la discusión de política pública nacional, yo creo que es legítimo que el país abra este debate sobre dónde priorizar la asignación de recursos. ¿Y cuál es la etapa siguiente que creo que tiene que venir a continuación, Felipe? Que tengamos más datos de dónde han sido asignados los recursos. ¿Por qué digo esto? Porque si es que el 70% de los recursos han sido destinados a humanidades, a mí me parece razonable que se debata para asignar de manera distinta, digamos. O sea, me parece, si es que lo que ha pasado es que el 2% hay de humanidades y se quiere borrar a cero, yo te diría me parece una mala idea. Yo creo que estamos más cerca de la primera situación, Felipe, donde ha habido bastante asignación de recursos de los que se quieren reasignar al área de humanidades. Y si es que el país quiere priorizar, avanzar en ciencia y todo, creo que es una discusión legítima de tener. Nosotros creemos que lo que se necesita primero es, uno, formar mucho a los estudiantes y equipos de profesores que informen y generen reflexión crítica, y el debate de política pública, que nos parece legítimo, necesita data. Y esa data debiera decir, ¿cuál es la cancha, Felipe, que tenemos hoy día de asignación de recursos y de fondos? Y si es que en esa nos damos cuenta que al país le faltan marginalmente más humanidades, o por otro lado, le faltan más ciencia, STEM o elementos básicos, poder mirarlo con esa libertad. A mí me pareció que el debate es interesante, pero a veces como alejado de la data. Como por así decirlo, mira, ¿sabéis que si tú dices algo a favor de las humanidades, no quieres la ciencia? Y si tú dices algo de que quieres más ciencia, es que odias la humanidad. Y yo no creo que tenga que ser así. Creo que los debates de política pública tienen que tener un marco conceptual, reflexión crítica para formar universitarios, pero basado en la evidencia de dónde están asignados los recursos hoy día para poder darle la adecuada prioridad. Ahora, en el primer tema, debo confesarle que a mí me da una envidia profunda. Yo soy mayor que usted, pero me da una envidia profunda. El momento de las universidades, cuando nosotros entramos a estudiar, uno estudiaba, no sé, periodismo, derecho, y era eso y nada más que eso, y casi no se cruzaba con cualquier otra idea de cualquier otra área donde uno pudiera seguir formándose con otras miradas y con otros conceptos. No me acuerdo si está hasta prohibido incluso tomar cursos de otras carreras. Lo de hoy día es completamente distinto.
Oye, total. O sea, por ejemplo, para contarte un poco lo que nosotros, qué es lo que estamos haciendo ahora. El próximo año vienen alumnos a estudiar. Nosotros abrimos una carrera que se llama Ingeniería Civil en Biomedicina, que le hicieron la gente de medicina con la gente de ingeniería. Han trabajado harto, ha sido súper choro, muy buenos alumnos. Ahora, por ejemplo, viene comercial con psicología, que estamos admitiendo alumnos para el próximo año, que es súper entretenida. Comercial con derecho, comercial con diseño, ya está publicidad con ingeniería comercial, un proyecto de educación con psicología. Entonces, nosotros en la Universidad del Desarrollo al menos creemos que el alumno va a tener a veces una entrada y múltiples salidas, porque va a ir descubriendo, ¿ya? Y lo que tenemos que asegurarnos es que en la base de esa formación estén, como por así decirlo, Felipe, los ladrillos que te permitan seguir aprendiendo en el futuro. Porque el conocimiento está cambiando muy rápido, porque la tecnología te dice cosas nuevas, pero lo que no cambia es la necesidad de que el alumno sea capaz de leer, de pensar, de trabajar con otros y de aprender a aprender interactuando muy rápidamente con, en el fondo, conocimiento y tecnología emergente. Y ahí, en el fondo, mirar hacia otras partes del mundo y llevar a los alumnos a tener desafíos globales creo que va a ser de las cosas centrales para adelante. Entonces, como que el debate hoy día creo que ha estado muy en la discusión sobre un fondo aquí, un fondo allá, está bien, pero se nos viene un mundo enorme y eso es lo que las universidades tienen que adaptarse rápido, en ser ágiles, y la regulación, Felipe, también tiene que acompañar en eso. Ojalá que pudiera premiar al que innova. ¿Te fijáis? Porque Solo para entender, y hoy día es muy tosca en ese sentido, es muy frena mucho la posibilidad de generar cosas un poco más modernas. yo creo que si yo digo que frena o estosca sería muy duro, pero sí, en el fondo, la acreditación, que es la manera que las universidades se evalúan. Yo he escrito sobre esto en el diario y he tenido intercambio con el presidente de la CNA. En general tienen en la mente ciertos criterios estándares que son más bien parecidos a lo que ha sido una universidad tradicional, ¿ya? Y nosotros lo que vemos, muchas personas, es que el mundo del futuro necesita nuevas visiones de universidades. Y tienes que hacer pilotos de cosas, Felipe. Probablemente tú lo haces en la radio para probar iniciativas. Tienes que poder equivocarte, tienes que poder innovar, tienes que buscar talentos distintos, tienes que estar más conectado con las empresas y la sociedad civil. Y eso necesita probar. Y cuando la evaluación está dada sobre ciertos estándares, es más riesgoso atreverse a innovar. Entonces, eso creo que, esto lo menciono a raíz de las universidades, pero Mm. creo que es importante para el país en muchas áreas. El poder pilotear, descubrir y explorar porque hay talento para hacerlo. Perfecto. Nos quedan pocos minutos. Nos vamos a conectar ahora con Ernesto Silva Méndez, expresidente de la UDI. Eh, porque a opinión política, Se me olvidó ya, no. sí, ya me imagino. No. Las elecciones que vienen en la UDI, una sola lista, sería mejor que hubiera dos listas, quedó la crema con Longueira y la Pepa Hoffman. ¿Qué visión tiene desde afuera ya, pero habiendo sido expresidente de la UDI? Mira, yo la primera visión que tengo es que el desafío central de la UDI, y mira, efectivamente, Felipe, lo miro más desde afuera, no estoy en la actividad cotidiana. Pero ¿qué es lo que veo? Que la UDI tiene un desafío grande como partido político, en un sistema donde hay tantos partidos a la derecha. Y ese desafío es encontrar una identidad que le permita representar con ideas de centro derecha a una clase media que antes estuvo en la pobreza o vulnerabilidad y que la UDI la acompañó en ese camino, pero que hoy día tiene otras preguntas. Ya no es si puedo ir a la universidad, sino que en el fondo si mis hijos van a tener un futuro mejor porque tengo incertidumbre. Ya quiero una calidad de empleo distinto, ya tengo otros desafíos de organización de la sociedad. Y lo que creo es que la UDI primero tiene que, en el fondo, hacerse esa pregunta. Yo me imagino que desde el punto de vista de los procesos, a veces las elecciones ayudan a que eso se haga abierto, ¿ya? A veces, en el fondo, que se compartan ideas, que se discuten, y a veces igual terminan en una lista. Yo al menos lo que me encantaría ver, como militante que mira desde más lejos y que tuvo un vínculo tan fuerte con el partido como presidente, es ese debate de ideas con mucha fuerza, más que el debate de los cargos. Perfecto. Y la última, pero aquí lo mato porque va a tener que jugársela. ¿Debiera estar la gente de la UDI en el Foro Madrid o no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que tiene que ir a todos los foros, pues Felipe, yo no veo ningún problema en eso. O sea, lo que pasa es que si lo que uno dice es que un grupo de personas por ir a un foro significa adhesión total a lo que se dice, entonces nadie puede ir a ni una cosa. Yo sí, no veo problema en que participen de eso, y así como participan de eso, que participen de otro que tiene una línea quizá más liberal clásica, no libertaria, en la medida que se haga la pega que te dije antes, que invertir cada vez más en construir identidad.
Cuando tú tienes identidad, puedes ir donde quieras, en el fondo porque haces nítido lo que tú estás planteando, no lo que otros te están diciendo. Ernesto Silva, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Me habría encantado tenerlo acá, pero el tráfico a esta hora es terrible. Gracias por haber vuelto a la universidad para poder conversar con nosotros. Oye, mil perdones, Felipe, y muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Que esté muy bien. Ernesto Silva Méndez, profesor y prorector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo del FARU UDD, expresidente de la UDI, diputado en 2 periodos, conversaba con nosotros en Pauta Abierta. Yo le cuento que proteger el planeta es una gran responsabilidad. Por eso TEC opera con agua 100% desalada, resguardando el agua continental para las comunidades. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y que nada interrumpa tu camino. Si tu DS fue fabricado entre el 2011 y el 2018, revisa tu airbag. El cambio es gratuito. Llama al 800-719-100 y agenda DS Automóviles. Cerramos aquí el capítulo de hoy de Pauta Abierta. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Chao. Conversaciones necesarias que alivian el peso de cada día. Esto fue Pauta Abierta. Una mirada amplia para poner cada cosa en su lugar. De lunes a viernes, junto a Felipe Bianchi y un gran elenco en Pauta 100.5. Súmate a la conversación. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad. Quedarse inmóvil no es opción.